me arrodillé sobre la habitación donde estaba la biblioteca. Le dije, Señor, tienes que terminar de sanarme ahora sí. Y de pronto una luz, una paz, un gozo, un amor me empezó a invadir, hasta que yo salí de mí mismo. Dice la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueran en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañarán. Mis hermanos y mis hermanas, yo soy el Padre Bernardo Moncada. Y les doy una bienvenida a una edición especial de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio bastante interesante. Está conmigo el doctor Rafael Arango. Doctor Rafael, bienvenido Padre, a mi programa Vidas que dan fruto. Dios lo bendiga y gracias por invitarme, Padre, muy gentil. Doctor, su Bueno, vida es todo un legado, su vida es algo muy interesante y yo sé que va a dar muchos frutos en el corazón de todos aquellos que la acojan. Muchas personas también se estarán preguntando en este momento quién es Rafael Arango y por qué lo invita el Padre Bernardo a su programa. Y esto me da mi pie para hacerle, doctor, la primera pregunta de mi programa, y es: ¿quién era Rafael Arango antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Padre, yo en los primeros años de mi vida, yo nací en una familia de estrato 6 plus, no más, un poco más, estrato 6 plus fashion, dicen ahora, ¿no? ¿Sí? Y me criaron con todo, pues, sí, una familia que tenía unas fincas, unos automóviles, choferes, y me daban todo, ¿no? Mimado, ¿no? Criado, y me levanté así, estudié con los viejos padres jesuitas antiguamente, que los formaban a uno bien, era un maravilloso bachillerato el que tenían, ¿no? Muy, muy bien, había muchos sacerdotes que enseñaban historia, filosofía y todas esas cosas. Yo fui un buen estudiante gracias a mi buena memoria, porque era medio vago, medio sinvergüenza y confiaba en mi buena memoria. Yo en la universidad, mis compañeros se sentaban a estudiar toda la noche, yo leía las conferencias y me acostaba, ¿no? Los sábados salía a tomar sifón con un aguardiente llamado un submarino, con un amigo Posada, que fue presidente de Postobón, porque yo alternaba mi vida con esa gente. Yo fui compañero de Luis Carlos Galán, fui compañero de Rodrigo Lloreda, de Abel Carbonell, que fue el de los Carboneles de Barranquilla, todo el estrato 6 colombiano, por todas partes, en las Javerianas. Yo me levanté en la fe hasta que empecé a crecer en la fe. Mi primera posición después de graduarme en la universidad fue de gerente de la ANDI de Bucaramanga, no ANDI para arriba, ANDI para abajo, no, la Asociación Nacional de Industriales. A los 30 años yo era gerente de Bucaramanga, ¿no? Y yo he sido muy creativo en ese sentido, dinamicé la ANDI, la volví una cosa muy importante. Fundé un banco, el Banco de los Trabajadores, fundé la Corporación Financiera de Santander. Después el presidente Carlos Lleras, siendo yo muy joven, cuando los jóvenes no le daban cargos altos ni ejecutivos en los gobiernos, me nombró superintendente nacional de precios, ¿no? Era la mascota de los altos funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces yo me andaba con ministros como Samper Génico, que era tío de Ernesto Samper. No tenía la culpa, por supuesto, ¿no es cierto? Era además un príncipe, un hombre muy bueno. Y me tuteaba con todo ese tipo de gente, con esas cosas. Y el ego se me fue subiendo a un ego navegable. Yo me acuerdo de una frase de Don Quijote que decía de inflar perros. Los perros en el Quijote eran esos bombas que inflaban, ¿no? Que los sacaban del cuerpo de los animales, la vejiga, y le inflaban así de grande, y entonces llamaban inflar perros. Y el ego se fue subiendo y subiendo y subiendo de una manera impresionante.
Y yo fui perdiendo esa fe de la infancia y la fe cucaracha, que digo yo, que es una fe de creer en Dios, pero no creerle a Dios, ¿no? Yo tuve después un gran maestro, usted no se imagina, más adelante le cuento, que fue Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. 6 años trabajé con él. Y él decía que había que creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Que si faltaba una de las 3 paticas, fallaba, pues. Entonces yo fui creciendo y creciendo hasta que perdí esa fe por completo. Y llegué a un estado no de gnóstico, sino de agnóstico, que no creía en nada. Puede que Dios existiera, puede que Dios no existiera. Y en el entretanto, cada día fumaba más, ¿no? Y como era un lector ávido, yo no estudiaba mucho, pero sí leía mucho, ¿no? Leía con media botella de whisky y 2 paquetes de cigarrillos, ¿sí? Y después me dio una depresión de esas de libro, de película. Iba donde el psicoanalista, no se lo recomiendo, no sirven para nada, ¿no? ¿Sí? Terminan suicidándose los psicoanalistas. Entonces me puse a leer psicología y leí toda la psicología del mundo. Yo leí a Freud, a Adler, a Jung, a Karen Horney, que era la psiquiatra de Kennedy. Leí un montón de cosas y leí de arte, de filosofía, de teología, de todo, pues, ¿sí? Y compraba libros y libros y el 20% los leía porque, como decía García Márquez, tiene uno la gula de comprar y entonces otros no los leen, ¿no? Los deja ahí botados. Entonces uno seguía leyendo y la depresión seguía creciendo y el psicoanalista empezó a darme medicinas, farmacia, drogas, ¿no? Drogas dicen en Colombia, pero son farmacias, ¿no? Bueno, me dio de todo lo que uno se imagine. El Librium, el Valium, el Diazepam, y tome, y me tomaba 5 con whisky, 5 con cigarrillos, 5 con todas esas cosas, entonces vivía medio dopado y eso sí trabajaba compulsivamente. Después de que yo fundé el Banco de los Trabajadores, yo había fundado la Corporación Financiera de Santander, había ayudado a fundar el Banco de Santander, la Corporación Forestal de Santander. Yo he sido como una especie de creativo, ¿no? Con una imaginación tremenda, ¿no? Creador de cosas, inventor de cosas y promotor de cosas. Esos son los talentos que después descubrí que los talentos no son dones del Espíritu Santo, son dones del Padre Celestial, porque están impresos en el genoma humano, ¿no? En el ADN, son dones del Padre Celestial. Por eso le piden a uno cuenta por los talentos. Están junto a las lámparas son del Espíritu Santo porque es el aceite que se llena, y adelante están los talentos que son del Padre, y le piden cuenta por ambos, ¿no? Por lo del Padre y por eso. Entonces, yo seguí cada día, el ego me crecía más, cada día me emborrachaba más, cada día leía más. Cuando trabajaba en el Banco de los Trabajadores, primero me trajeron a Bogotá, después me nombraron Superintendente Nacional de Precios a los 34 años. Era un puesto muy alto y una responsabilidad muy grande. Y yo estaba allí. Lo único que conservé fue la herencia paterna de la ética, que mi papá era un hombre, un paisa trabajador. Yo soy mezcla de paisa y santanderiano, es la mezcla de bomba atómica con bomba de hidrógeno. Es una vaina, ¿sí? Horrible, ¿sí? Es genéticamente es terrible. Y bueno, heredé de haber visto a mi papá, heredé eso de ética. No robaba, no pedía comisiones, no me atenía a lo que ganaba, como decía San Pablo, ¿no es cierto? Sí, claro. Al sueldo, las cosas, ¿sí? Y nunca recibí comisiones ni nada de esas cosas. En la Superintendencia Nacional de Precios se enriqueció mucha gente, ¿no? Era la época en que comenzó de la era post-Rojas Pinilla, donde la gente empezó a recibir regalos. El libro del Eclesiástico dice que el magistrado y el gobernante no debe recibir ningún regalo. Es decir, los sobornos empiezan por los regalitos, ¿sí? O sea, botellita de whisky, los bolígrafos de oro y todo eso empieza. Y yo estaba ahí en eso
en la Superintendencia Nacional de Precios cuando yo perdí la fe de cucaracha, pues toda esa fe vacía, era agnóstico, con los cigarrillos, los tranquilizantes, el whisky, la lectura, ¿no? Tengo un hijo que me heredó el vicio de la lectura, pero es muy buen estudiante porque estudió filosofía, estudió derecho y estudió ciencia política, ¿no? Le gustan los libros, afortunadamente no le gustó el trago ni ese tipo de cosas. Entonces, pues por esas calendas, por esas épocas también me casé. Considero que no fui un buen marido, ¿no es cierto? Sí, porque una persona con esa depresión, con ese estilo de vida, tiene que hacer sufrir mucho a las otras personas, ¿no es cierto? Claro. Tremendamente. Y seguía en ese ritmo terrible, frenético. Y para tratar de curarme, pues leía lo que le decía a usted. Yo leía a Adler, leía a Jung, leía a Karen Horney, leí la logoterapia. Hay una psicóloga muy famosa que estuvo en el purgatorio, Sandrita Ortiz, que es muy buena psicóloga. Dice, con el doctor Rafael no hablan de psicología porque él sabe más que nosotros. Entonces, sí, ya con la memoria mía, yo me acordaba de todas las escuelas, el conductismo, el psicoanálisis, todas esas cosas. Entonces, me metía por todo eso, como me metí en los entresijos de la filosofía, ¿no? Que después la única que me ha hipnotizado es Edith Steiner, a que celebramos la fiesta en estos días, que murió en un campo de concentración, Benedetta de la Cruz. No, qué filósofa, qué psicóloga y qué talento, que murió en Auschwitz, en un campo de concentración, una judía que se convirtió. Esa sí es una filosofía que vale la pena leer. La que estudia en los seminarios es bastante basuriega, ¿cierto? Bastante difícil. Sí, San Buenaventura decía que le debían quitar la filosofía a los sacerdotes y enseñarles patrística, decía San Buenaventura, ¿no? Tenía toda la razón. La filosofía es una arquitectura de la mente, ¿no? Va variando, va cambiando. Pero esta mujer, Edith Steiner, sí es algo asombroso. Me ayudó mucho en estos años también, ¿no? Entonces yo seguía con eso en una forma impresionante. Y ya cuando salí del gobierno de Carlos Lleras, era una situación deplorable, pero seguí trabajando y fundé el famoso Banco de los Trabajadores, que los representantes de los sindicatos, después de conseguirles las acciones y de conseguirles todas las cosas, se lo vendieron a los mafiosos. Es un buen dato, ¿no? Y se lo robaron. Bueno, yo no, yo salí, antes me salí. Todas esas cosas. Tuve la buena influencia ética de mi papá y más tarde, a posteriori, mucho más adelante, una influencia de mi papá que fue definitiva. Por eso la cita bíblica que usted leyó, 15 días antes de morir mi papá dijo una frase que a mí me estremeció y yo no la entendí, pero me dijo, mi hijo, yo nunca le negué un favor a nadie. Yo dije, ¿cuántas personas pueden decir eso, no es cierto? Sí. Él era un hombre pródigo, generoso, inmensamente generoso. Ganaba mucho dinero como empresario y ganaba mucho dinero porque tenía unas minas de yeso en Santander. Vendía yeso a los cementeros y de verdad todo lo repartía, todo lo compartía, todo. ¿Sí? Nosotros hubiéramos podido ser una de las familias más ricas de Bucaramanga y fuimos muy bien acomodados, pero no muy ricos. Por eso, porque mi papá repartía todo y compartía todo. Ese ejemplo, muchos años más tarde, que el ejemplo de los padres impacta, tarde o temprano llega, ¿no es cierto? Y le enseña a uno eso que la Madre Teresa llama la parábola del compartir, que decía, hay que dar hasta que duela y hasta que no duela, decía la Madre Teresa, ¿no? ¿Sí? Ese coloso que tuvimos, ¿no? Ese Francisco de Asís de la época, ¿no? La Madre Teresa. Pues yo estaba tan enfermo, padre, 5 tranquilizantes, whisky, cigarrillos, bueno, todo eso. Entonces, eso fue terrible, como
viene la otra etapa, es la etapa segunda que usted quiere oír, que es la etapa del proceso de la conversión, que es una etapa muy impresionante. Doctor, pero esto me da mi pie para formularle precisamente. Perdón, padre, yo iba camino a ser ministro. Y yo era compañero de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lloreda, de todos esos tipos, de Hugo Palacios, que era gerente del Banco de la República y ministro de Hacienda. Yo iba a ser ministro y aspiraba a presidente de la República con Luis Carlos Galán. Yo aspiraba a ese tenor. Pues en medio de mi enfermedad también la paranoia era galopante. Yo podía caminar sobre mi ego, pues, ¿sí? Tenía un ego peor que el de Maradona, padre. Si me lanzaba desde el ego me suicidaba, ¿no es cierto? Entonces, usted me iba a preguntar algo, padre. Precisamente en medio de todo este conflicto y todo este caos de vida, doctor, que estaba viviendo, ¿cómo se encuentra usted con Jesús? Sí, padre, eso es una cosa muy impresionante. Imagínese que un día yo era el presidente del Banco de los Trabajadores, tenía, pues, obviamente automóvil con chofer, vivía en un edificio en la 86 con Quinta, que me acuerdo del nombre, se llama El Refugio. No se preocupe por mi memoria, bobo, que eso no es. Bernardo Gaitán Maecha, mi profesor de Derecho Penal, inolvidable, que fue ministro y alcalde de Bogotá, y muy bueno para los del aborto, porque tuvo 11 hijos, Bernardo Gaitán, ¿no? Por ahí deben estar los hijos de Bernardo. Cumplió su tarea de católico, 11 hijos tenía. Y decía que yo tenía memoria bobo, que no se me olvidaba nada. Me acuerdo que con un tío de mi esposa, para el centro. Yo vivía en el 86 con Quinta, iba para el centro donde estaba el banco, en la 13 abajo, Banco de los Trabajadores, y de pronto en una esquina salió un carro, impactó por el lado de la ventana por donde yo golpeé con la cabeza a la ventana era de vidrios especiales y se fragmentó, no me cortó, y yo me desperté un momento tirado en el suelo, en la calle, y alguien decía: levántenlo, llamen la ambulancia, y se me olvidó esa frase. Después me volví a despertar en un hospital y había un médico gordo muy simpático, que después supe que era neuropsiquiatra, y el presidente de la Sociedad Psicoanalítica, el Gato Carvajal, a quien yo quiero mucho, que es ateo. Seguimos siendo amigos, ¿no? Además me respetó después mi conversión. Muy inteligente, que tiene un colegio de niños superdotados. Yo le decía al gato, ¿no? A Guillermo, porque era chiquito, parecía un gatico, ¿no? Además yo he sido un poco incisivo en eso. Es muy buen amigo, y estaba con el doctor Potes Gutiérrez, me acuerdo, un médico gordo y simpático, y me examinaba, miraba a los ojos y decía: este tipo está muy choqueado, A los 2 días me llevaron a la casa, y yo en la casa quedé con ese trauma del impacto y con esas cosas, y cuando uno es medio agnóstico y uno, Dios no, y entonces me llevaron a la casa, y en la casa yo dije, alguien me dijo: oiga, ¿usted por qué no va al minuto de Dios, donde de pronto lo ayudan? Dije: ¿quién me va a ayudar allá? Digo, de pronto. Entonces me fui y me entré a una Eucaristía y estaba celebrando el padre García Herreros. A la salida yo era muy conocido, porque yo, cuando no salía en la figura del día en El Espectador, o no salía mencionado en El Tiempo, me daba una psicosis terrible, me enfermaba, pues, la paranoia del ego. Entonces alguien a la salida le dijo: usted es el doctor Arango, padre, mucho gusto, doctor, ¿cómo está? No sé qué. ¿Usted por qué no va al grupo del padre Diego Jaramillo? Yo me fui para el grupo del padre Diego Jaramillo. Y allá todos juiciosos, muy respetuosos, pues el doctor Arango. Entonces yo tenía vestido de paño inglés, todas esas vainas, camisas sobre medidas, corbata italiana, zapatos floor chain, era la moda. Entonces, no se me olvida, ¿no, padre? Y allá todos muy respetuosos conmigo, ¿no?
Y empecé yo a fumar, nadie me dijo nada, nadie fumaba, ¿no? Yo fumaba, pero desesperadamente. Yo tuve POC y el Señor más adelante me sanó el EPOC. El Señor me ha sanado de 15 cosas. Me sanó el EPOC más adelante. Y de pronto alguien me dijo, es que el Señor lo sana. Y, no, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos carismáticos. Y deme un libro. Entonces me dieron un libro de las comunidades carismáticas de un sociólogo belga, el padre Smet, uno de los jesuitas buenos, ¿no? De los viejos jesuitas. Y era sociólogo, que el cardenal de Bélgica lo mandó a estudiar en Estados Unidos los grupos de oración, y él estuvo allá 2 años y regresó hablando en lenguas. Y empezaban a orar ahí en lenguas, en una cosa rara, y yo les dije, ¿eso qué es? No, las lenguas. Dije, muéstrame un libro. Entonces me dieron un libro y hablaron en lenguas. Y me lo leí en una tacada, en una noche, ¿no? Y empecé a mirar la Biblia, a abrir la Biblia y decir, esto como que es verdad, ¿verdad? Esta cosa como que funciona. Y en la otra reunión me dijeron, el Señor lo sana. Dije, muéstrame un libro. Y me dieron un libro emocional Fonsuri, El Señor sana. Y me lo leí. Otro libro. Y era como que me fuera evangelizando, ¿no? A través de los libros ahí. ¿Sí? El Señor sana. Bueno. Y entonces, otro día me dieron otro libro, Monseñor Uri, de sanación de los recuerdos. Y dije, yo esto lo voy a poner en práctica. Compré el cuaderno grande, lapicero, me metí en mi biblioteca, mi esposa se acostó y empecé a orar y le dije, Señor, sáname. Y empecé súbitamente a ver una película. Y empecé a ver mi vida desde los 2 años. Y yo iba tomando notas y como que el Señor iba pasando por cada momento de mi vida, tan. Casi más de medio cuaderno llené con todas las heridas, los golpes en el colegio, los accidentes, un avión que se me iba a caer, un DC-3, un vuelo que hice con mi mamá a Medellín en que el avión parecía una licuadora, ¿no? Esos aviones DC-3 muy buenos, pero eran de motores y el avión parecía que volaba en licuadora, y entonces me dio terror el avión de ahí en adelante y empecé a entender por qué. La acrofobia, el avión, todas esas cosas. Mi mamá que se enfermaba cuando yo era niño y la llevaron a los Estados Unidos porque le daban enfermedades nerviosas, y empecé yo a entender todo el proceso de mi vida, de la interacción, todo con los acontecimientos, cómo se va grabando con una computadora y en la ruta neuronal de cada uno van quedando esas figuras y esas imágenes y van influyendo en el comportamiento. Y después entendí todo el concepto del cuerpo, del alma, del espíritu. Y eso me permitió escribir después varios libros sobre sanación y liberación y entenderlos. Y llené el cuaderno y a las 2 o 3 de la mañana, 2 días terminé. Y al último día, el tercer día, me arrodillé sobre la habitación donde estaba la biblioteca. Le dije, Señor, tienes que terminar de sanarme ahora sí, de rodillas. Y de pronto una luz, una paz, un gozo, un amor, algo indescriptible me empezó a invadir, hasta que yo salí de mí mismo. Como San Pablo, que dice, no sé si estuve en el tercer cielo, ni no sé dónde estuve, no sé qué me pasó. Cuando yo me percaté, eran las 5:30 de la mañana y yo seguí de rodillas. Había empezado a las 9 de la noche y miraba que entraba la luz por la ventana. Y me asomé a mirar los cerros, y eso que me parecía tan hermoso, me parecía horrible en comparación con lo que yo sentía por dentro. Era una invasión de Dios, completamente. Y miraba por la otra ventana y los carros del hijo de Ospina Pérez, el presidente, que me parecían tan bonitos, me parecían horribles, ¿no? Todo me parecía horrible en comparación con la experiencia del amor que yo
me había invadido y me había invadido de una manera tan impresionante. Pero lo más grande de todo eso, esa invasión de amor, que yo duré como 15 días, que los ojos eran como lámparas. Me encontré un ex amigo al que aprecio mucho porque murió convertido después. Era medio mamerto, medio camarada, pero de escritorio, ¿no? Es pura paja, como tantos. Y me lo encontré en la calle y me dijo, ¿usted qué está fumando? Que tiene los ojos así, me dijo. ¿No? Era impresionante la sensación de amor, de paz, de gozo, de alegría, que uno quisiera irse. Si el cielo se parece a eso, mejor me muero, pues, ¿cierto? No hay nada en la tierra que se parezca a eso. Pero cuando me di cuenta, era que toda la Biblia me la habían metido aquí como un kit de computador. Toda, completamente. Es decir, yo solamente conocí a una persona en Panamá que le pasó lo mismo, ¿no? Y en la vida de los santos, a San Alberto Magno, el papá de Santo Tomás de Aquino, que la Virgen 2 meses antes de morir le dijo, le voy a quitar lo que le di. Y le quitó y andaba por ahí como un niño de 8 años, andaba San Alberto Magno, después de haberle enseñado a Santo Tomás todo lo que le enseñó, ¿no? La ciencia infusa, que Santa Teresa de Jesús tuvo tanta, ¿no? Después fue una de mis amigas favoritas, después le contaré por qué, la loca, Teresa la loca, no la otra, la simpática, la niña, no, la loca, yo la llamo Teresa la loca, ¿no? Para aprenderle mucho, hay que aprenderle a Teresa. Y toda la Biblia me quedó ahí, completamente en la cabeza, era impresionante, totalmente. Y se había acabado el cigarrillo, el whisky, los tranquilizantes, la depresión. Cero. Nunca en la vida me volví a tomar un tranquilizante. Nunca me volví a tomar algo para los nervios, para las cosas. Nada. Cero. Quedé completamente curado. Y la depresión realmente es el cáncer del alma, ¿no? Ese es lo de las cosas peores que le puede pasar a una persona en la depresión. Hay que tenerle mucha compasión a las personas deprimidas, ¿no? Tratar de ayudarlos. Hay muchos tipos de depresión. También aprendí que hay una depresión hereditaria, hay una depresión endógena, golpes de la vida. Hay varios tipos de depresión. Después fui aprendiendo muchas cosas y el Señor vino a restaurarme, a recuperarme la psicología que había leído y ya me empezó a servir para ayudar a los demás, pero a mí no me ayudó para nada. El que me ayudó fue Él y me dio toda esa gracia, toda esa luz, toda esa cosa tan impresionante de esa, conocer toda la Biblia. Un día me preguntaban, ¿usted dónde estudió la Biblia? Me decía para allá un cura y yo le dije, no me entendió, ¿no? ¿Usted dónde estudió la Biblia? ¿Sí? El padre Diego Jaramillo decía que yo era el laico que mejor conocía la Biblia en Colombia. Puede ser una exageración, pero sí me he defendido muy bien. He dado más de 3.800 conferencias sobre la Biblia, wow, ¿no? He escrito muchos libros, ¿no? De muchos temas diferentes, ya no libros de ciencia política, que fue mi primer libro, el libro del poder político, lo escribí antes de la conversión. Hasta lo olvidé y un día mi hijo me dijo, ay, en la Luis Ángel Arango encontré un libro tuyo que yo no conocía. Le dije, me había olvidado, ¿no? De la ciencia, del poder político, que me ayudó mucho un teólogo a escribir ese libro, que era Romano Guardini, un teólogo alemán bueno, de los viejos teólogos alemanes buenos, a pesar de ser apellido italiano y a pesar de ser alemán, ¿no? Muy buen teólogo. Los libros de Romano Guardini, yo recomiendo mucho un libro de él que se llama El Señor, un libro hermoso, parece como inspirado todo, ¿no? Hermoso. Seguí leyendo y alcancé un don muy especial, que la gente me entrega a mí un libro, yo leo 10 páginas y digo, esto no es de Dios. Y entonces lo cogí, lo botaba y pues, esto no es de Dios. Teología, filosofía, esto no sirve para nada, bótelo allá, ¿sí?
Y eso también lo fui recibiendo también, ¿no? Saber qué era de Dios, qué no era de Dios, a través de los libros, de las conferencias. Ayer me dieron una profecía que envió un amigo que yo quiero mucho, que es teólogo, Damián Galerón, vasco. Envió una profecía de una venezolana sobre Colombia y dije, eso es falso, le dije, eso no es verdad. Bueno, estamos en la época de los falsos profetas, ¿no? Que son muchos. No solamente la gente no entiende que la profecía no es el que anuncia el futuro, sino la profecía es la que dice Jeremías, sirve para extirpar, destruir, construir, ¿no? No solamente para anunciar el futuro, sino para muchas cosas, ¿no? Para destruir, para extirpar, para construir, para todo eso que dice Arrancar, Jeremías. derribar. Todo eso es derribar, Plantar y arrancar, construir. plantar, construir, todo eso esa es la profecía. Tiene como 11 funciones diferentes porque San Pablo le da otras 3 por acá. Tiene sobre la profecía. La gente confunde la profecía con los videntes del futuro, ¿no? No, la profecía sirve para muchas cosas. Anunciar y denunciar también, ¿no? Entonces hoy hay muchos falsos profetas con las falsas teologías que se enseñan en las facultades de teología y en los seminarios. Y eso se fue cocinando durante 50 años, provocando lo que la Virgen anunció en 1846, la horrorosa crisis de la Iglesia en la Salet, que Juan Pablo II la llamaba la reina de las profecías. Hay que leer la Salet. Si Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías, hay que leerla, que yo creo que él era un buen profeta. Amén. Un muy buen profeta, ¿no? Como era Pablo VI, tan calumniado también, que tiene sus catequesis sobre el demonio, el credo del pueblo de Dios, la humana evite que le costó lágrimas de sangre, ¿no? Y la prostitución de la mayoría de las muchachas, pues y lo censuraron por su humana evite y tenía toda la razón. Toda la razón. Pablo VI también, yo lo admiro mucho. Me parece un hombre, sufrió mucho en los últimos años, mucho. De modo que esa es la parte en que el Señor me llamó en ese momento y me sanó, ¿no? Después de esa parte viene una parte terrible que es la parte de la purificación, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es? Si te prestas a servir al Señor, mantente firme, endereza tu corazón. Eclesiástico 2. Bueno, y el libro de los Hebreos, que la pedagogía de Dios al que no corrige es porque es bastardo, que no es hijo. Daniel 12:10 dice que los hombres de los últimos días serán lavados, blanqueados y purgados. Yo al Señor le pregunto a veces si me lleva en la jabonada o en la... ¿Sí? ¿Qué me está haciendo, no? Porque la purificación es muy grande. Después de la conversión, yo empecé a caminar por todas partes como loquito, por todas partes. Cometí mucho ese error, un poco de abandonar el hogar, de dejar las cosas. Y un día en Medellín, a la 1 de la mañana, se levantó la que manejó la renovación carismática de Sincelejo, Nuri Soto, la memoria aquí, todo otra vez, y me dijo: el Señor te tiene un mensaje. A la 1 de la mañana, y Nuri, ¿por qué me despiertas? Léelo. Decía: voy a meter hierro en tu alma para que aprendas a levantar el hierro de los demás. Oye, ¿saben? Nadie que llora sobre un romance es capaz de levantar el hierro de los demás. Como quien dice, sí, como me habían educado tan mamito y tan play, iba a forjarme, ¿no? A meter hierro en el alma para poder aprender a levantar el hierro de los demás. Ay, Dios mío. Y arrancó el Señor. Yo me parecía un poco lo del profeta Oseas, que me vi cercado de espinos, ¿no? Hacía cualquier cosa y me salía mal. Una operación financiera me salía mal. Una operación económica me salía mal. Y hacía las cosas bien y me salían mal.
y empecé a reventarme. Perdí los bienes materiales. Yo tenía unas acciones de un parque cementerio de Bucaramanga, que es un negocio muy bueno, que lo ha fundado con un cuñado. Me han dado unas accioncitas ahí, pero eso da mucha plata porque venden el metro cuadrado a precio de hectárea, ¿no? Entonces, morirse es carísimo. Entonces, bueno, tenía unas acciones de una fábrica de champiñones, las perdí, se quebró la fábrica de champiñones. Tenía un carro bueno, adiós carro, y y uno entender la purificación de Dios, la gente no la entiende, porque ahora la predicación calcada de los evangélicos de la prosperidad, que hay que prosperar y tener más y más y más, y eso lo termina uno de jefe de calderas con esa vaina, ¿ah? Con el ego más hinchado y toda esa vaina. Entonces empieza a perder, y perdí lo de las champiñones, perdí el carro, perdí los 2 carros, perdí todo, lo empecé a perder. Todos los bienes. Y todo me iba mal. Y lo que yo no esperaba perder un día fue que perdí la familia. Yo leía a Niels, el escritor de Sáquenos de aquí, el que entrevistó a María Sima, la de las almas del purgatorio, y cuenta los 7 años de purificación. Cómo perdió el 120% de los bienes, cómo el demonio lo atacaba, cómo el demonio lo zarandeaba, cómo le daba duro y además por haber escrito el libro ese de Sáquenos de aquí, un libro que hizo hace impacto en el mundo, un libro que todos debemos leer. No tiene errores teológicos de nada, eso de Sáquenos de aquí. Le aclara a uno muchas situaciones del mundo que no hay en otros planetas vida. Eso se lo aclara, que los ovnis son demonios. Todo eso se lo va aclarando en los almas del purgatorio de María Sima. Entonces, ese tipo hubo 7 años de purga. Los míos fueron un poco más, fueron 40. Bueno. Santa Teresa. Y una cosa, yo no perdía los dones del Espíritu Santo que había recibido, no perdía. Ni la ciencia infusa y otros dones que el Señor me dio después. Me fue dando, repartiendo. La sanación de la ruta genética, después le explico cómo es eso. El Señor me dio eso también. Y me dio orar por las piernas y las piernas crecían. Cada rato me pasa. En cambio yo cojeo con esta que tengo 5 clavos aquí, que el demonio me dio una empujada y caí en un hueco y se me rompió en 5 pedazos. Y un primo que era el mejor ortopedista de rodilla me operó 6 horas en Bucaramanga y después me decía, primo, le muestro de cirugía. No, ¿qué me va a mostrar esa vaina? Sí. Estuve 6 meses medio inválido en Bucaramanga y yo no me quería quedar allá porque mi familia me había declarado loco. Mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos. Yo era el loco de la familia. ¿No? El loco. Después me reinsertó con ellos y se convirtieron 2 o 3 de ellos. Y mi mamá tuvo la experiencia de ver el milagro del sol. Y una experiencia increíble una vez después de que me levanté de la cama y estuvimos. Mi mamá vio eso y entendió lo que yo hacía. Dijo, ahora sí entiendo lo que hace Rafael. Porque ese tipo iba a ser ministro. Y verlo ahora con un saco viejo, con una Biblia vieja bajo el brazo, ¿no? Evangelizando, está chiflado, ¿no? Le dio la locura mística. Un día le pregunté yo a Carvajal, el presidente de la Sociedad Psicoanalítica, ¿qué es un loco? Yo necesito la definición de loco, porque es que todo el mundo habla de que fulano está loco y fulano está loco. Y dijo, no, loco es el que no piensa como yo. Le dije, esa sí está buena. Esa sí está buena. O sea, usted es loco para mí y yo soy loco para usted, entonces es loco, ¿sí? Bueno, es la parte subjetiva. Y yo empecé a perder todo y perdí todo y como me dolió no me dolieron tanto los bienes materiales, no estaba tan apegado. Donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? No tanto, no estaba tan apegado a eso, pero la familia sí, es un golpe terrible. Es un despojo, es un desarraigarlo a uno, es terrible eso, ¿no? Terrible. Después de empezar a vivir en fe con mi hijo mayor, que 6 años después de que yo me quedé solo, se vino a vivir conmigo y estaba todavía niño. Oh,
y pasando de todas las dificultades. Nunca nos faltó un desayuno ni un almuerzo, pero el pobre muchacho le tocó sufrir mucho conmigo. Y en esa época me empecé a ser muy amigo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y me fui a ir a Medellín 6 años con mi hijo, que estaba muy pequeño todavía. Y en Medellín me hicieron un atentado, me hicieron 7 disparos, porque me empezaron a atacar los brujos de Medellín y las brujas. Me hicieron un atentado, pero disparándome, me querían matar, porque yo siempre he denunciado las cosas, ¿no? Sin problemas, sin ambajes, ¿no? Sin nada, todo con claridad denunciado, lo que es malo, malo, y lo que no es. Si usted roba impuestos, eso es robar impuestos y eso es un pecado, y usted está el candidato para jefe de Calderas, ¿sí? Si le está robando a la DIAN, como los 2.500 empresarios colombianos que evadieron impuestos con la famosa bruja de ahora, pues son pecadores los 2.500 y son ladrones y se arrepienten o no se arrepienten. Por eso la Biblia dice, difícilmente el comerciante se libra de pecado, dice la Biblia. La gente no piensa en eso, la gente no piensa en lo material hoy. Hay una profecía que va a encontrar usted ahí de un santo que uno conocía, San Juan de Jerusalén, que era templario, caballero templario. Dice que en esta época el oro estará en la sangre. Y ahora el oro está en la sangre. Eso va a llevar el mundo al colapso, ¿no es cierto? De una forma terrible. Entonces, yo perdí todo y perdí todo y perdí todo. Sin embargo, el Señor me sacaba de una crisis y me metí en otra. Yo tengo 15 cirugías y tenía EPOC. El Señor me sanó del EPOC, milagrosamente, porque el EPOC es incurable. Uno está destinado a chupar oxígeno toda la vida. Los fumadores, el doctor Galat duró esos últimos 4 años con el oxígeno, pues lo llevaba para allá y para acá, ¿no? Porque el único vicio que él tuvo en su vida fue el cigarrillo. Él fue muy buen marido, él no tomaba trago, él fue un hombre fiel y fue un hombre bueno, pero el cigarrillo, el EPOC. Y yo tenía el EPOC, y un día llegó un médico, el doctor Jairo Caracas, que tuvo una conversión milagrosa, allá en Palmira. Yo quiero mucho a Jairito, ¿no? Tengo una comunidad en Palmira, y me dijo, oiga, Rafita, tuve una paciente que llegó a mi consultorio y me dijo que tenía EPOC, y yo le dije, ¿usted fuma? Y dijo, no. ¿Su marido fuma? No tengo marido. ¿Y usted vive al lado de una fábrica? No, yo no vivo al lado de una fábrica. Entonces, ¿de dónde sacó el EPOC? Digo, pues un señor en televisión dijo que tenía EPOC y le estaba pidiendo al Señor que lo sanara para que pudiera trabajar más. Y yo fui a la iglesia y le pedí a la Virgen que me lo pasara. Y al otro día amanecí con EPOC. Y yo amanecí sin EPOC. Vea el trabajo que le cuesta a Dios pasarle una enfermedad al otro. ¿Se la pasó? Porque me acuerdo de San Ignacio, el gran San Ignacio de Loyola, que decía, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Ahora, nunca se acaban las tentaciones, uno no es santo, nunca se le acaban los pecados, arrecian las tentaciones, en las debilidades el demonio lo golpea a uno más, y entonces viene la invitación a la vida ascética, al esfuerzo, a luchar. Y uno se cae, y no es que uno sea santo. San Pablo dice que cuando uno se cae no mire hacia atrás, sino que mire adelante a la meta, ¿no? Se levante y mire a la meta y arranque a correr otra vez, ¿no? Eso es que lo oigan bien la gente, que la gente a veces se cae y cree que ya se le acabó el mundo. No, levántese y mire a la meta y arranque otra vez, ¿no? Que la santidad se consigue con sufrimiento, pero con mucho sufrimiento, ¿no? No es así de fácil. No, uno mire la Madre Teresa, que tuvo 50 años de noche oscura, pues de los 16 a los 23 tuvo profecías y visiones, y de ahí 50 años después, desierto. Le escribía a su gran director espiritual, un arzobispo jesuita santo en la India, de los viejos jesuitas, de los de San Ignacio, ¿no?
porque hay unos de Carlos, ¿usted sabía o no? De Carlos Marx, ¿no? Bueno. Unos son de Ignacio y otros de Carlos. Bueno, entonces le escribía a su director espiritual, un santo jesuita y muy sabio, y le decía que había días en que ella no creía en Dios. Y seguía sonriendo y seguía trabajando y haciendo lo mismo, ¿no? Perseverando ahí en la prueba. Ejemplo, la mujer maravillosa, ¿no? Amén. Ejemplo, una maravilla, uno debía seguir ese ejemplo. Entonces, la purificación fue muy grande. El Señor me enseñó a orar por la ruta genética y nunca he dejado de hacerlo, porque las enfermedades se pegan en el ADN, en los errores, en la mala nutrición de los antepasados, en la brujería, en la masonería, en todo lo de los antepasados. Se daña el ADN, se daña la ruta genética. Muchas veces la depresión es por eso, muchas veces el alcohol es por eso, muchas veces vienen de ruta genética, aparecen enfermedades súbitamente. De modo, cuando uno le pide al Padre Celestial, que es el autor de la ruta genética también y de los talentos, porque Él es creador, le pide que sane la ruta genética y la corrija, la corrige. Y yo oro mucho por eso. Y el Señor sana a algunos. Yo le digo que le dé una señal a cada uno, porque eso no duele ni se siente nada. Entonces les da una señal de que se sanaron de eso. Y otra fue que vi una vez un hombre muy bueno. De pronto entre los evangélicos vino un pastor una vez y lo conocí. Era abogado, criminalista y había sido director de una cárcel. Y un hombre noble, buena persona. Y lo vi orando por el crecimiento de las piernas y dije, ¿yo por qué no he orado por eso? Sí, el Señor hace crecer las piernas. Y me decía Jairito Caracas, el médico, que cuando crece una pierna crecen 7 cosas, huesos, músculos, tendones, arterias, venas. Hay 7 cosas que crecen. Y Dios es creador y recreador, ¿no? Crea y se recrea. De modo que aprendí a orar por ruta genética, aprendí a orar por las piernas. Como yo le hago broma al Señor, como decía Marta Robán, que la mística francesa, que el Señor era muy travieso, ¿no? Entonces yo le digo, Señor, ¿por qué me sanan los enfermos y me mantienes a mí tan vaciado? Ajá, ¿cierto? Si a mí antes me daban 2 gripas al año y cada una me duraba 6 meses. Y me ha permitido predicar y vivir en la fe. Yo en Teleamiga nunca me gané un peso, gracias a Dios. Era el único que no tenía salario. Y estuve ahí muchos años, 18 años, y evangelizamos. Hicimos más de 3.000 charlas del Evangelio y otras de sanación interior. Y el Señor me permitió. Uno debe darle las gracias al Señor por permitir servirle. Que eso no le damos las gracias al Señor, ¿no? Amén. Que me permite servirle. Y he seguido cayendo en pecados que a veces, cuando uno está separado, a veces los pecados son unas tentaciones muy duras. Me decía un santo jesuita, que yo los quise mucho, los 5 curas Ramírez, que eran 5 hermanos jesuitas. Qué madre tan afortunada, ¿no? 5 buenos jesuitas. Los antiguos. Sí, uno fue rector de la Javeriana, otro fue físico, otros, todos muy buenos. Este era moralista. Generalmente los jesuitas no estudian moral, porque no lo hacen los redentoristas, pero este era moralista. Y me decía, ustedes los casados separados sufren mucho, me dijo, son mártires. No, yo la entendía, y él era muy especial. Murió santamente. El otro era experto en la sábana de Turín, el otro escribió un libro sobre eso también. 5 jesuitas. Y su hermano médico era cardiólogo famoso y me decían que era más santo que los curas. Y dije, no, pero con la oración de los 5 curas tienen que ser santos. ¿Ah? ¿Cierto? El doctor Ramírez, sí. Yo conocí también ese grupo y he tenido ese privilegio que el Señor me ha dado de conocer gente muy buena. El padre José del Carmen López, que era como hablar uno con Jesucristo. Cuando hablaba con él tenía don de conocimiento, de visión, de profecía. El último jesuita de Sotana, ¿no?
muy lindo. He tenido ese privilegio y el Señor me ha acompañado con eso. Sí, y la purificación fue muy grande. Y después vine a hacer lo que hacía en el mundo, a hacerlo en la fe, a hacer una fundación para evangelizar. Y es la Corporación Belén, ¿no? Y Nosotros, de esa manera, ¿usted le sirve hoy en día al Señor? ¿Le puedo formular esa tercera pregunta? ¿Es cómo le sirve usted hoy en día a Jesús? yo le serví al Señor primero, antes de que existiera Belén. Caminé por todo el país y fuera del país. Estuve en Venezuela, estuve en México, en Estados Unidos, donde me llamaban y me invitaban a dictar conferencias y seminarios, iba yo, mientras tuve un poco de salud, ¿no? Y de la edad para eso, ¿no? Y viajar, yo evangelicé en La Guajira, en Santa Marta, estaba Monseñor Naranjo Villegas, un buen obispo. Caminé mucho por todo Colombia. Después con Martica Guerra fundamos la Casa Fraterna, hicimos los estatutos de la Corporación Belén. A mí me ha gustado mucho el nombre de Belén, que significa la casa del pan, porque la misión nuestra es dar pan material y pan espiritual a la gente. Amén. ¿No? Entonces la herencia de mi papá de ayudar a la gente, pues era ese rasgo que le queda a uno impreso en el testimonio, ¿no? Es otra forma de evangelización, el testimonio de que nunca le negué un favor a nadie, pues. Y la Corporación Belén ha evangelizado miles de personas, seminarios de sanación, de liberación. Allá hay un grupo de liberación los martes. Por la mañana hay un discípulo mío que era un científico, el doctor Jairo Chavarriaga, que es un experto en Nueva Era, tiene 30.000 filminas de Nueva Era. Usted le dice metafísica y él saca, masonería y saca, zen, yoga. Los lunes por la mañana está el doctor Chavarriaga con sus conferencias excelentes. Él fue científico de Cenicafé, un experto en agrología, en suelos, en geología, y ha estudiado la Nueva Era seriamente, como nadie en la iglesia. Tiene los lunes, los martes y los miércoles está una persona que hace oraciones de liberación, los jueves de sanación interior, y sigo dando la clase de Biblia los sábados 3 horas, todos los sábados. La clase de Biblia 3 horas a los que quieren ir a la Biblia, y hacemos seminarios. Acabamos de hacer el seminario del Padre Celestial, anteriormente el de Pentecostés aquí en Bogotá, y ahora tengo uno con Mauricio Saeta, un alto ejecutivo empresarial que se convirtió y tiene datos bíblicos muy interesantes sobre los tiempos de Dios. Y seguimos con esa misión de Belén. Le damos pan en una parroquia muy pobre, se llama el Pan Compartido, a 250 personas todos los sábados. Y el cocinero es nuestro revisor fiscal, que cocina muy bien además, ¿no? Además de buen contador, es buen cocinero, ¿sí? Tiene talento para la cocina también. Y la contabilidad, y repartimos mercados también a veces, que nos han estafado muchas veces, por supuesto. Estamos en Colombia, pues nos tienen que estafar, claro. Y yo a veces me dejo estafar conscientemente, eso también lo aprendí de mi papá, y guardo silencio. Digo, Dios es el que juzgará eso, ¿no? Y soy un experto en algo que la mayoría de los colombianos no conocen, en apariciones marianas. Si usted me pregunta cuántas he leído, le estoy leyendo por última a Medjugorje. He leído más de 50. Hay cerca de 100.000 apariciones de la Virgen en 400 lugares en el mundo. 100.000. Una señal bíblica y una señal de la misericordia de Dios. Esa es la gran evangelizadora, ¿no? La gran evangelizadora. Hace mucho, nosotros hacemos muy poco. Ella hace mucho, sigue haciendo, Fátima sigue haciendo, y fuera de sus profecías, la invitación de ella a la conversión, los milagros, la evangelización, soy experto en eso.
Y he escrito muchos libros, pero muchos. ¿Cuántos? Ay, no me pregunte, padre, pero como 45, 46 libros. ¿Y sobre qué temas? He escrito sobre el final de los tiempos, como 4 o 5. De la Virgen he escrito 2 libros muy hermosos. Uno que se llama La historia más bella de la historia, ¿no? Un título bien bonito. Y el otro sobre María Reina. He escrito sobre los novísimos. El Papa Benedicto decía que los curas de hoy les gusta mucho predicar sobre lo penúltimo y no sobre lo último. Una expresión de él, ¿no? Pues muy de él. Y entonces escribí un libro con la experiencia de los santos y los místicos en el purgatorio, en el cielo, en el infierno. Y ese libro tiene 9 ediciones. Y curiosamente, para que lo sepan los sacerdotes, es el libro que más gente ha convertido. La experiencia de la gente en el cielo, en el infierno y en el purgatorio, ¿no? Descubrí cosas maravillosas. Ese libro lo empecé a escribir cuando tenía la patica rota y con un inmovilizador. Y lo he ido completando y ya tiene 9 ediciones. Ese libro ha crecido muchísimo y ha convertido a mucha gente. Médicos. Dicen, no, ¿qué es esa vaina del más allá? Lea ese libro. ¿No? Yo no aprendí a no presionar a la gente ni a darle bibliazos a la gente, sino usar una pedagogía más sabia, ¿no? Ya sé cuál es el que necesita el libro y cuál necesita una palabra, ¿no? O cuál simplemente necesita una sonrisa, ¿no? O que le regale un papelito o le dé un pan. Repartimos pan también allá en Belén. Tenemos un buen panadero, nos manda montones de pan. Repartimos pan también. Y mercados y los libros tenemos librería, una librería allá en Belén, en el barrio San Luis, en Bogotá. Y con la librería se ha hecho mucho bien, mucho bien. No, es bien. Doctor, y si alguna persona quisiera comunicarse con usted, con la Corporación Belén, ¿a través de qué medio lo pueden hacer? Sí, pueden escribir a rafaelarangor@gmail.com, rafaelarangor@gmail.com. Y Belén está en el barrio San Luis en Bogotá, en la transversal 22 bis 6035, barrio San Luis. Tiene un teléfono fijo donde le dan toda la información, 217-6269. Y a nivel internacional, ¿cómo podría marcar? ¿Serían más 571? Sí. Más 571 y es 219. 217-6269. O escribirme a mí y ya nosotros nos comunicamos. Corporación Belén. A nivel internacional nos conocen por los libros también y por muchas cosas, por las conferencias y todo. Han volado por todas partes, ¿no? Hay gente que pide conferencias. Yo he recibido invitaciones de Polonia y de Rusia y no he ido, ¿no? Ya no viajo. Ya, como decía el padre Darío de Tancur, las enfermedades del alma no me dejan, del almanaque, ¿no? Entonces ya no me dejan viajar porque he vivido muy enfermo. Hace poco tuve una cosa del corazón y un milagro, otro milagro, que me moría en febrero de este año. Me estuve muriendo un día y me destaparon 2 arterias que estaban 99% tapadas. Es un milagro. Llegué a la clínica el día en que me iba a morir y yo me quejé, le dije al Señor, ¿y por qué no me llevaste? Yo no estaba afanado, ¿no? Yo sé que soy un pecador, pero tal vez, como le dije un día al padre Umaña, me dijo, es que me quieres matar. Le dije, padre, usted y yo ya corrimos la carrera, de la expresión de Pablo, y es que me quieres matar. Le dije, no, padre, es que ya corrimos la carrera, estamos viejitos. Orar por el padre Fernando Umaña, un hombre de Dios, con tanto bien que ha hecho, tanto bien que hizo y que ha hecho en sus libros, en sus conferencias, en su predicación bogotana, con sus chistes sueltos bogotanos, y muy, muy querido, ¿no? Un apóstol, el padre Fernando. Y en los sacerdotes que se conviertan. Mire, yo voy a decir una cosa que aunque les duela,
el padre Stefano Gobi, y ese libro azul del padre Gobi debían leerlo todos los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano, dijo: si el Señor viniera hoy, hace 34 años hace, le dijo al padre Umaña, si el Señor viniera hoy se salvaría el 5% de los sacerdotes. Le dijo Gobi a Umaña, hace 34 años. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, dijo la Virgen de la Salet, y Juan Pablo II le dice a la Salet, la reina de las profecías. Hay que leer la Salet y leer al padre Gobi. Y ahí nos vamos a enterar de todo. Y hay otra aparición que yo he leído mucho y he estudiado mucho, es Garabandal, ¿no? En España, San Sebastián de Garabandal, donde Dios habla de su infinita misericordia, que nos va a dar un aviso, que es la iluminación de las conciencias, que nos vamos a ver como Dios nos ve, no como nos vemos nosotros, como Dios nos ve. Después un gran milagro y después un castigo. Dice, le preguntaban a Conchita, ¿y cómo va a ser el castigo? Dijo, quisiera que mis hijos estuvieran muertos. Para que una madre diga eso, pues es bastante duro. Conchita vive en Fátima, es la única que tiene locuciones y sabe el día del gran milagro, del gran aviso. Lo mismo, estoy leyendo un libro de Millana, la de Yugoslavia, de Medjugorje, impresionante libro, impresionante, como dictado por el Espíritu Santo. Qué libro tan hermoso. Se lo copiaré, padre, porque no hay más, ¿no? Porque a mí no me gusta copiar libros y que le roben a uno la propiedad intelectual. A mí, pues yo soy como Monseñor Uribe, los míos los pueden copiar todos y robarse la propiedad intelectual, no tengo problemas. Decía Monseñor Uribe, copien lo que quieran, con tal de que se conviertan, dijo. ¿Sí? Digo, yo no tengo negocios, decía Monseñor Alfonso. Tuve el privilegio de trabajar 6 años con ese santo, 6 años. Un hombre de Dios, se levantaba, ejemplo para los curas, a las 3 de la mañana a orar, hasta las 7. A las 7 celebraba la Eucaristía sin desayunar. Después de la Eucaristía ponía una silla en el Santísimo media hora antes de ir a desayunar y decía, los curas dan el salto mortal, de la cama al altar, decía Monseñor Alfonso, el salto mortal, les decía. Oraba, decía, para salvarse, uno tiene que pagarle el 10% del tiempo a Dios en oración, un laico, de las 24 horas del día. Y si es cura, el doble, decía Monseñor Alfonso. Pero ya no nos quedan obispos santos, ¿no? ¿O sí? Vamos a ver, Dios sabe, ¿no? Ay, Jesús. Y el mundo lo que necesita son santos. La Virgen también se queja de que se le han acabado las almas víctimas, que tenía 5.000 y no le quedan sino 2.500, dice. Los que se ofrecen y se unen a la pasión de Cristo para la salvación de los demás. Sí, eso es, padre. Doctor Rafael Arango, un último consejo antes de despedir el programa de su parte, un último consejo para todas las personas que lo están viendo en este momento. Yo les diría que el tiempo es corto. La Virgen en Yugoslavia da 5 piedritas, pero hay una piedrita que es fundamental para vivir las otras, que es la Biblia, antes del rosario y antes de la Eucaristía. Para entender la Eucaristía y para entender el rosario es la Biblia. Yo le diría a la gente, a los católicos que son de misa y olla, como decía el padre Rafael Gacerreros, ¿no? Con Dios bombero para apagar incendios, decía, lean la Biblia. Mire, yo le voy a dar un consejo, ¿me deja darle un consejo, padre? En los 3 últimos años del padre Rafael, a quien yo quise mucho, y yo lo vi salir del purgatorio, también estuve en el purgatorio, aunque la gente no cree. La gente venía a confesarse y le decía, padre, ¿qué me pone de penitencia? Dios, no, un pecado no vale un Padre Nuestro, ni un pecado vale un rosario, ¿no? Rezar es obligación, decía, tiene que rezar de todas maneras, ¿no? Léete Mateo 5, 6 y 7. O sea, el Sermón del Monte, y vívelo.
Esa es la penitencia. Léete Mateo 5, 6 y 7 y vívelo. No solo léalo, vívalo. Y verá que dice será santo, hijo. Eso, a partir de ahí uno empieza a entender lo de la Eucaristía. Uno no puede entender la Eucaristía si no lee Juan 6, si no sé 1 Corintios 10 y 11. No la puede entender, ¿no? Para podérsela explicar a los evangélicos y todo. Pues ese testimonio del padre Garcilaros me edificó mucho. Lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. Les dejo ese consejo del padre Rafael. Gracias, doctor Rafael Arango, por sus consejos y por su vida tan ejemplar y testimonio. Que muchos corazones sean iluminados en este momento con este testimonio tan hermoso. Pues, doctor, hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan fruto. Esperemos que su vida dé mucho fruto en el corazón de todos aquellos que lo escuchen. Yo le agradezco, doctor, por aceptarme la invitación. Dios lo bendiga, padre. Dios le pague. Usted con su presencia. No, y me honra usted también, padre, que me haya invitado. Yo muy pocas veces había dado el testimonio completo, no me gusta, porque a veces en el testimonio el ego espiritual vuelve y se levanta otra vez. Es muy peligroso. Sigue siendo peligroso lo de Don Quijote, inflar perros, ¿no? Pero bueno, hay que estar dispuesto a dar siempre razón de la esperanza, pero con humildad, dice la Biblia. Esa frase es muy hermosa, es de San Pedro. Sí, señor, primera de Pedro 3:15. Bueno, doctor, hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan frutos. Yo le agradezco por su testimonio y a todos los hermanos que en este momento nos están viendo. Yo les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Estamos camino al 1.000.000 de suscriptores y necesitamos de su ayuda para poder lograrlo. Y a mi canal de YouTube. ¿Cómo lo encuentran, doctor? Rafael Arango R. Rafael Arango R en el canal de YouTube del doctor Rafael Arango. Por favor, también los invito a que se suscriban, a que apoyen esta evangelización 100% católica. Y ahora sí, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para la santa y verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos en una próxima edición de este tu programa, Vidas que dan fruto.